Bienvenidos al taller entonces del mes de abril 2025. Vamos a estar compartiendo varios temas. No son pocos los temas que tenemos para compartir hoy, así que vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible porque tenemos un contexto global muy complejo y local también muy complejo. Así que vamos a ver cómo simplificar todo este contexto y que nos ayude a tomar decisiones, que es en definitiva el objetivo de este taller. Estamos teniendo los temas que son cosecha 24-25, siembra 25-26. Vamos a hablar del fin del cepo cambiario y precios de granos, cómo impacta esto, y la administración del riesgo en cuestión de precios para los volúmenes productivos que estamos manejando, ¿sí? Bien, arrancamos. Partimos con la cosecha 24-25 sudamericana, que es la que está, digamos, en camino, para poder hacer una descripción de dónde estamos parados hoy. Bueno, tenemos a un Brasil que aparentemente está apuntando a las 125 millones de toneladas de maíz y 168 millones de toneladas de soja. Tenemos ya un 92,5% de avance de cosecha de soja en Brasil, así que prácticamente podemos decir que eso ya está listo, que no hay, digamos, problemas en la cosecha de soja en Brasil, por lo menos está casi asegurada esa cosecha récord. Bueno, Paraguay se nos viene con casi 11 millones de toneladas y Argentina, que apenas tiene un 5% de avance en su cosecha, seguramente hoy va a salir el nuevo dato y habremos avanzado bastante más. Argentina está proyectando hasta ahora entre 48 y 49 millones de toneladas. En algún momento habría temores de recortar hasta 3 millones de toneladas, pero ahora se está digamos, afianzando por buenos rendimientos en zona núcleo esta situación. Si alguno de los presentes está levantando soja y nos quiere comentar cómo viene la zona, es el momento de hacerlo, ¿no? Para ver realmente los datos que tenemos de zona núcleo, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, son de rendimientos promedios a buenos, y esto da la expectativa de lograr estas proyecciones de cosecha que se venían teniendo al principio, ¿no? Así que si alguien quiere hacer un comentario al respecto, bienvenido sea. Cuando vamos a lo que es maíz, Argentina, que también está afianzando la idea de tener 49 millones de toneladas, tiene un avance de 28% de la cosecha. Obviamente va a estar un poco relegada la cosecha ahora que empieza fuertemente la cosecha de soja, pero tenemos un tercio del maíz ya, digamos, avanzado. Y por supuesto que nos queda todo lo que es maíz tardío. La realidad es que el panorama con maíz tardío viene mejorando cada vez más y pareciera ser que se va a lograr este volumen que se está proyectando en torno a las 49 millones de toneladas. Si bien en soja estamos prácticamente con la historia terminada, me interesa poder saber un poquito más, y acá te agarramos de tempranito, Silvia, si andás por ahí, para que nos comentes cómo viene la safriña, ¿no? Porque los comentarios son muchos. Ah, bueno, ahí Pablo Pruso nos está haciendo un comentario. ¿Sí me lo querés leer, el comentario de Pablo? Zona de Alcorta, cosecha soja, 1 grado, creo que es 1 grado, 90% levantado con rindes de 40 a 45 por hectáreas, quintales, creo que es. Sí, 40-45 quintales por hectárea. Buenísimo. La zona de Alcorta, una gran zona del sur de Santa Fe. Gracias, Pablo. Eso es la pintura que se está pintando en los primeros lotes, ¿no? Falta mucho desde ya, pero las perspectivas son positivas. Pasemos a Brasil y pasemos a la safriña. ¿Cómo viene y qué nos puedes decir del palpitar de la safriña? Pues la verdad que son opiniones encontradas, tenemos lluvias en la zona centro, todavía un poquito de déficit hídrico en la zona sur, pero es como que parece que va cambiando el panorama y lo que es abril, mayo y junio va pareciendo un poquitito más promisorio. Silvia, ¿qué nos Ujú. puedes contar?
Bueno, buen día a todos. Ya Silvia, sos nuestra corresponsal de Brasil prácticamente, ¿eh? Transmitiendo desde Sí, Sao Paulo. transmitiendo desde Brasil. Bueno, la safriña está en una condición muy buena, ya totalmente plantado en momento de floración. Entonces está con humedades en Mato Grosso muy buenas. Abril comienza a ser un mes, aquí ellos tienen unas estaciones bien marcadas en el año de parte seca y húmeda, o lluviosa, ¿no? Y abril se extendió bastante en lo que es precipitaciones, inclusive mayo parece, por lo menos la primera quincena, hasta parece promisorio. Entonces si la primera quincena de mayo tiene buenas precipitaciones para lo que es mayo acá en Brasil, eh, da el último toque para que continúe hasta junio. Entonces, ese 125 tiene perspectivas de ser un poco más. Ya la perspectiva es muy positiva. Existen áreas más secas, que puede ser Goiás, un poco Minas Gerais, que perdieron algunas lluvias, pero el punto central, que es Mato Grosso, como Córdoba para Argentina en maíz, está yendo muy bien. Existe riesgo igual en la zona de Paraná, de Mato Grosso del Sur, que pueda haber alguna helada. Eso siempre está, porque están en las zonas más al sur, van a tener ese riesgo. Pero sacando eso, que siempre está alrededor, condiciones hídricas, por lo menos, que es el primer miedo del cultivo, está bien. Bien. Sí, acá puse el solcito y la temperatura porque eran los dos, que falta de lluvias y temperaturas en la zona más bien sur, pero proporcionalmente tampoco es el que más aporta a la safriña, ¿no? O sea que si hubiera algún impacto de rendimientos ahí, salvo que fuera demasiado malo, pero la verdad es que no hay proyecciones de algo drástico. Puede ser negativo, pero a los fines del rendimiento va a haber rendimiento y las proporciones que aporta tampoco son tan altas. Entonces, en general, la verdad es que se viene con toda una safriña interesante, y esto es importante para julio, porque ya los precios de julio, digamos que hasta ahora vienen sostenidos, ¿no? Como que tenemos unas columnas que me lo sostienen, pero así que bueno, ya vamos a ver los precios más adelante. Pero bueno, importante que sepamos esto porque estamos ahora en abril, tenemos 2 meses por delante, y en esos 2 meses los precios van tomando forma, y por eso la planificación comercial es tan importante, ¿no? Así que muchas gracias, Silvia. Si en el camino ves alguna otra cosa más que quieras agregar, simplemente tenés que entrar, nada más. No, no tenés que pedir permiso. Gracias. Bien, acá tenemos un poquito para comentar en qué estado estamos, ¿no? El estado de cultivo es un poco lo que decía Silvia. En Argentina, por un lado, vemos, esto les quiero mostrar más que nada para que les sirva a ustedes también como herramienta, ¿no? Estamos teniendo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en la Bolsa de Comercio de Rosario, tenemos en ambas bolsas estado de cultivos semanales. Todas las semanas publican el estado de los cultivos. En el caso de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, nos muestran estos redondelitos que nos dicen cómo la soja está, por ejemplo, en esta campaña, en qué estado está, y lo verde nos muestra que está en buenas condiciones, buenas, excelentes, lo amarillo normal, ¿sí? Y para ver estado de cultivos, lo compara con la semana anterior y con la campaña anterior. A simple vista vemos que la campaña anterior estábamos en una situación no tan favorable como esta, ¿sí? La proporción de cultivo bueno excelente es mucho mayor ahora en soja, y cuando pasamos a estado hídrico, estamos en buenas condiciones, un poquito de exceso hídrico, ya sabemos que el piso se complicó en algunas zonas para avanzar, pero estos días se está acomodando y creemos que va a haber un avance rápido de cosecha en soja. En lo que es maíz, también estamos viendo buenas condiciones. Si lo comparamos con la campaña pasada, fíjense la bandita roja como era mucho más grande, o sea, la proporción de maíz en condiciones malas a regulares era mucho mayor. Y cuando vemos el tema del estado hídrico,
vemos que estamos en una situación de muy poquita proporción de déficit hídrico y poquito en exceso, el resto en condiciones óptimas. Así que lo que vemos para soja y maíz realmente es promisorio, y lo que es la proyección trimestral, como le decía hace un ratito, lo comentábamos con Silvia, si bien la zona sur es una zona que siempre con más déficit hídrico, complicaciones de temperatura, pero las proyecciones de hasta por lo menos el 8 de mayo, que son las perspectivas climáticas, hablan de una intensidad de precipitaciones bastante importante, ¿no? Así que esto verde oscuro que vemos es todo lo que tiene que ver con precipitaciones en buena proporción para el periodo desde el 24 de abril al 8 de mayo, ¿no? Así que tenemos esto que ya nos va hablando de buenos volúmenes. Salimos de Sudamérica y nos vamos de Sudamérica, que todavía está con la cosecha 24-25 en soja y maíz, y nos vamos al hemisferio norte, vamos a la siembra 25-26. Tenemos un Estados Unidos que viene avanzando en un 8% en su siembra. La realidad es que los últimos 5 años el promedio es 5% de avance a estas fechas, entonces si bien ha habido algunas lluvias que han complicado un poco el panorama en algunas zonas, el avance viene a muy buen ritmo y hay probabilidades, en realidad esto ya en estos últimos días se empezó como a decir que no, pero es una probabilidad. Si llegara a haber problemas de piso, la que va a ganar superficie de soja, porque si la ventana de siembra de maíz en Estados Unidos se achica, los lotes que no lleguen a ser sembrados con maíz pasarían a soja. Así que ahí tenemos un condimento bajista para soja en caso de que hayan complicaciones. Por ahora no parece que esto fuera, y entonces nos quedamos con una superficie de soja inferior a la del año pasado, lo cual sostiene levemente los precios en el mediano plazo, ¿sí? Estados Unidos, hay una cosita que se me pasó por alto y la anoté para decírselas. Bueno, Sudamérica, ¿sí? Sudamérica nos hace un aporte al mundo del 54% de la soja, o sea, más de la mitad viene de Sudamérica. Y 65% de exportaciones de grano y 66% de exportaciones de harinas. Así que es el protagonismo que tiene Sudamérica con 2/3 de las exportaciones de lo que es soja y harina de soja. Y lo que es maíz, 14% de la producción mundial de maíz viene de Sudamérica, pero el 42% de las exportaciones mundiales vienen de Sudamérica. Por eso es tan importante esta definición para maíz y para lo que va a ser julio en adelante. Ahora, cuando pasamos a Estados Unidos puntualmente en soja, Estados Unidos aporta un 28% de la producción mundial de soja y 27% de las exportaciones. O sea que obviamente que es el tercero en importancia, no el tercero en importancia, sino en el hemisferio norte el único que importa para soja, y en este momento definir si va a ser más superficie, menos superficie, es importante para lo que va a pasar de septiembre en adelante, que es cuando viene la cosecha estadounidense. Bien, vamos a maíz. La siembra de maíz en el hemisferio norte, no solamente miramos Estados Unidos, sino que también miramos Europa, miramos Ucrania, miramos China también, que son grandes productores de maíz, y en el caso de Ucrania y Estados Unidos, grandes exportadores. De hecho, entre Estados Unidos y Ucrania aportan un 33% de la producción mundial de maíz y un 46% de las exportaciones. Alguien dejó su micrófono abierto, fíjese, para cerrarlo y que no interfiera. Estados Unidos está con un 12% de avance de la siembra de maíz, esta siembra que se decía que podía llegar a demorarse. Bueno, en los últimos 5 años a esta altura del año había un avance de siembra del 10%. O sea que de alguna manera, digamos, el ritmo está muy bien, de hecho un poquito más acelerado, y si no hay fuertes lluvias
que entorpezcan la siembra en las próximas 2, 3 semanas, esto va a estar muy bien y realmente la superficie de maíz va a ser sembrada en Estados Unidos, mientras Ucrania proyecta una mayor producción 25-26 respecto a lo que dice el USDA. Tenemos datos un poquito cruzados porque hay algunas zonas de Ucrania complicadas, pero pareciera ser que las proyecciones de volumen para este año superarían lo que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyecta, ¿no? Así que si estos dos grandes tienen buena siembra y tienen buenas proyecciones para lo que es el maíz 25-26, tenemos un mediano plazo fortalecido lateral bajista, ¿no? Así que importante prestar atención a qué pasa con estos dos países y el maíz. Pasamos a trigo, que está mucho más repartido en muchos más países. Bueno, tenemos ya el trigo avanzado en el hemisferio norte. Es como que hacemos siempre contraestación. Si nosotros vamos a empezar a pensar en la siembra, ellos ya están pensando en la cosecha de trigo, que más o menos le quedará un mes, un poquito más, un poquito menos, según sea Estados Unidos, Europa, Rusia, Ucrania, China, que son distintas latitudes, digamos, pero más o menos en un mes va a comenzar el grueso de la cosecha de trigo 25-26, ¿sí? Ya de la campaña que viene, digamos. Estados Unidos, en algunas zonas, es importante mencionar que entre Estados Unidos, Rusia y Unión Europea aportan 1/3 de la producción mundial de trigo y exportan entre ellos 45% del total exportado, ¿no? Así que importante saber que mientras hacía un par de semanas habían problemas climáticos en Estados Unidos, de pronto se empezaron a resolver, empezaron a recibir algunas lluvias oportunas, digamos, las planicies de Estados Unidos, por lo cual el trigo de invierno, que es el fuerte del trigo estadounidense, viene muy bien, aparentemente se va a estar recuperando y los rendimientos pueden llegar a ser muy buenos. Estados Unidos provee de gran proporción de trigo a Europa, el trigo de invierno a Europa, es un gran proveedor. Entonces, es importante lo que pase, no solamente con el clima, sino también con el tema aranceles, los convenios que haya entre estos dos sectores que por estos días todavía no hay trascendidos de si fue bueno o si fue malo, y todo eso siempre sigue trayendo turbulencias, digamos, al mercado. Por otro lado, Europa tiene algunos problemitas de falta de agua en algunas zonas y de exceso de humedad en otras, que son trigueras, ¿sí? Vamos a Francia, Alemania, complicados en algunas zonas, y la zona del Mar Negro en Rusia, las zonas productivas de Rusia vienen también con déficit hídrico para los trigos. Así que Rusia de por sí está planeando menor volumen de trigo, digamos, y menor nivel de exportaciones. Es importante porque es un gran exportador de trigo, ¿sí? Algo más tenía para decir de trigo. Bueno, tenemos también el anuncio, el lanzamiento de precampaña del trigo 25-26. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires ya emitió su informe con estimaciones de siembra de la campaña que viene. Aparentemente, la intención de siembra es de unas 6,7 millones de hectáreas y el potencial productivo sería de unas 20,5 millones de toneladas. Son 2 millones de toneladas más de lo que produjimos la campaña 24-25. Así que ya estaríamos con un dato bajista local para lo que es el trigo noviembre-diciembre, que ya es la cosecha que viene, ¿no? También hicieron un relevamiento de lo que es la expectativa a nivel tecnológico para la 25-26 y se preguntó qué harían si la campaña fuera buena en términos climáticos. Así es, si tenés una buena campaña, va a venir, me promete rendimiento, ¿qué hago? ¿Le aplico un buen nivel tecnológico? ¿Le aplico un menor nivel, menor que el año pasado, mayor que el año pasado? Bueno, la mayoría hablaron de un 73%, habló de tener un nivel tecnológico semejante al del año pasado. Un 21%
lo aumentaría y un 6% disminuiría el nivel tecnológico. O sea que la apuesta está igual o mayor en general a lo que fue el año pasado en cuanto al paquete tecnológico. Y en cuanto a fertilización, lo mismo, 84% fertilizarían lo mismo y un 12% aumentarían el nivel de fertilización. La expectativa es a sumar, ¿sí? O sea que todo esto nos habla de una apuesta interesante a la fina y entonces también tenemos que mirar que cuando los volúmenes son interesantes, lo que puede pasar si en el mundo tenemos cantidades importantes, a nivel local nos puede pegar para abajo en los precios, ¿no? No sé si entre los que estamos presentes hay alguien que ya tenga planificada la siembra de trigo, hay alguien que ya nos pueda decir, sí, yo voy a hacer lo mismo que el año pasado, voy a hacer un poco más, le voy a aplicar un poco más de tecnología o no, y qué expectativa está teniendo. Si de los que está presente nos quiere comentar como para ilustrar un poquito el tema trigo, a ver, no me hagan preguntarles a mí, porque si nadie habla, yo empiezo a repasar a los que están presentes y les digo, a ver, contame. Vamos, no me dejen sola. Así se hace, si no, no tengo tiempo ni de tomar agua, si ustedes no me comentan. A ver, ¿alguno que haya pensado en trigo o que ya lo tenga definido? A ver, ¿a quién puedo llamar? A ver. A ver. Espérate que no encuentro, ¿eh? No se desconecten, no se escapen. Ahí Antonio Martín nos dice que por el momento, espérate que... Ahí están dejando un mensaje, Marianela, para escrito. Ah, bueno. A ver, espérate que quiero ver cómo acceder acá, al chat. Bien. A ver, acá nos dice, por el momento están dedicados a la cosecha gruesa que viene demorada. Sí, es cierto, Antonio, es verdad. Viene demoradita por el tema piso, así que bueno, pero la realidad es que ya hay que ir pensando también, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más sobre el final, el tema de las reinversiones, ¿no? Entonces, ya obviamente que hay que ir planificando qué vamos a hacer en invierno, qué lotes van a ser destinados, digamos, a no solamente trigo, también tenemos cebada, tenemos otros cultivos alternativos, oleaginosas de invierno también, así que bueno, ya después le vamos a dedicar un poquito más a eso en mayo, ¿sí? Cuando estemos, como dice Antonio, un poquito más desobligados del tema cosecha gruesa. Bien, todo lo que hablamos es pura y exclusivamente fundamental, ¿sí? Las decisiones de siembra, el clima, las zonas más productivas, los riesgos climáticos de cada una de esas zonas. Y sabemos que seguimos intervenidos en el mercado de granos, en realidad en todos los mercados, en general, los mercados más grandes están todos intervenidos con el tema del conflicto arancelario entre Estados Unidos y China. ¿Por qué decimos Estados Unidos y China? Porque bueno, Donald Trump hace ya un par de semanas anunció que, bueno, iba a aceptar la buena voluntad de diálogo de la mayoría de los países que querían cooperar con aranceles recíprocos y negociar. Entonces postergó 90 días, o sea, 3 meses, la puesta en marcha de los aranceles que en un principio había anunciado. Así que le tiró un like, digamos, al mundo, menos a China, quien le aumentó los aranceles a 145%, me parece que era la cantidad, ¿ok? Bien. Todo esto hizo que el mercado, cuando suspende, digamos, la puesta en marcha de aranceles al resto del mundo, menos a China, la soja empieza a levantar por tener una mayor, digamos, previsibilidad. ¿Qué pasa? El dilema sigue estando de los aranceles porque todavía se dice postergo 90 días, pero hay mucho por negociar y mientras tanto la macroeconomía estadounidense sigue avanzando y sigue avanzando con un color muy complicado. La economía estadounidense está como cada vez más yendo hacia una recesión y entonces Donald Trump
hizo comentarios muy fuertes sobre el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es una entidad independiente del gobierno, que no toma órdenes del gobierno, sino más bien que considera, según la macroeconomía y la línea que le quiere dar al país, qué va a hacer con las decisiones. Si va a subir la tasa, si va a bajar la tasa. Y para simplificar este asunto de la tasa de interés, porque no, los que estamos acá no es que queremos ser economistas expertos, pero sí queremos comprender la economía porque tenemos que tomar decisiones al respecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Estados Unidos tiene una situación de recesión, si baja la tasa de interés, lo que hace es, digamos, abaratar la cuestión financiera, ¿no? Abaratar los créditos, tasas bajas, créditos más baratos, y se genera un estímulo, a grandes rasgos, por supuesto, se genera un estímulo a la economía para poder avanzar un poquito sobre lo que se ve un panorama de recesión, ¿sí? De quietud económica. Esto como que activaría. Y según Donald Trump, deberían estar ya hablando de bajar las tasas, pero todavía están viendo, las tasas por supuesto van junto con la inflación, junto con la tasa de desempleo, son muchos índices que se quieren sostener para que la macroeconomía de alguna manera esté en orden. Y Jeremy Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, recibió estos comentarios y el mercado recibió estos comentarios muy mal, como si la Reserva Federal tuviese peligro de perder independencia, ¿sí? Y de ser presionada si echaban a este señor para poner a alguna persona más de acuerdo con el presidente. Bueno, es como estos riesgos, ¿no? Que nosotros en nuestro país también solemos tenerlos. Entonces, ¿qué pasa? Donald Trump sale a decir, no voy a sacar a este señor de su cargo, lo voy a dejar y vamos a seguir conversando a ver cómo acomodamos esto, ¿no? Y entonces a todo esto interviene el secretario del Tesoro de Estados Unidos, o sea, esto todo interno, ¿no? Interviene el secretario del Tesoro de Estados Unidos diciendo, la realidad es que va a haber una desescalada del conflicto de aranceles, hay líneas para ya entrar a negociar, esto tiene corta duración, la guerra de aranceles no tiene mucho más tiempo por delante, hay buena voluntad de negociación con China, bueno, sale a hacer una serie de comentarios como que la cosa va a mejorar y el mercado se lo toma bien. Entonces, Trump habla en contra de la Reserva Federal, el mercado toma mal. Se retracta, dice, no voy a echar a este señor, sale el del Tesoro y dice, las cosas van a ir bien, vamos a cortar la guerra comercial, vamos a negociar, todo esto en el medio, hay muchísimos intereses más en torno a todo lo que es la economía digital que, mejor dicho, todo lo que está ocurriendo con microprocesadores y todo un área de mercados que para nosotros que estamos en granos es otra cosa, pero en realidad nos afecta directamente, ¿sí? Estados Unidos siguió con, no se sacan todavía los macroaranceles que le puso a China. Y China lo que dice es, si realmente tienen buena voluntad de negociar, lo que tienen que hacer es rebobinar, ¿sí? Volver para atrás sobre esos aranceles que nos pusieron a nosotros, que Estados Unidos le puso aranceles, China le puso más aranceles, Estados Unidos le puso más aranceles y así iban sumando que parecía una guerra de niños, ¿no? Bueno, entonces China le dice, tenés que rebobinar y después de rebobinar en el tema aranceles, hablamos, ¿sí? Entonces, obviamente que a los ojos del mundo esto pareciera ser una especie de debilidad de Estados Unidos, como de que tan fuerte se mostró y ahora va a tener que dar pasos para atrás. ¿Qué va a pasar con esto y cómo va a quedar el escenario geopolítico? Obviamente que lo vamos a ir viendo en breve, porque creemos que esto tiene que resolverse pronto, porque los mercados están demasiado enrarecidos por todo este conflicto. Así que vamos a ver cómo se desenmaraña, digamos, ¿no? Lo que les quiero mostrar es cómo todo esto afecta, fíjense cómo venía en baja la soja, cómo empezó a recuperarse, teniendo en cuenta que estamos con una buena cosecha sudamericana, que estamos con una siembra estadounidense que viene bien y
que el mercado por fundamentos tenemos todo este movimiento, ¿sí? Bajista. Sin embargo, teniendo en cuenta que la cuestión con China podría llegar a resolverse, nada más oliendo esa resolución, el mercado ya reacciona a la suba y reacciona destrabando, digamos, precio. A pesar de que es China el que tiene, digamos, un poco el comando de la compra de soja en el mundo, que compra más del 60% de la soja del mundo, esto empieza a recuperarse. Así que vamos a ver cómo sigue la historia, pero esto obviamente que interviene en los mercados. ¿Qué pasa con maíz? Maíz, algo muy parecido, también les pongo la flechita porque es cuando Donald Trump decidió quitarle o postergar 90 días los aranceles a la mayoría, a todos los países menos a China, ¿no? Entonces ahí también maíz reaccionó de las fuertes bajas que había tenido, empezó a la suba, ¿sí? En términos fundamentales, la realidad es que no hubieron grandes cambios. De hecho, los cambios que hay, que ahora nos tienen un poquitito en rojo, es que Sudamérica viene bien y es que de alguna manera la siembra estadounidense también viene bien. Así que esta suba es básicamente por aclarar un poquito la cuestión, por lo menos con los países como México, como Europa, que son países compradores de este cereal. Tenemos ya lo que es la proyección, ¿sí?, de la Comisión Internacional de Cereales, lo que es la expectativa de maíz, de producción de maíz 25-26, ¿sí? Y esperan si no leo mal porque lo veo muy chiquito, pero son unas 1.274 millones de toneladas de producción y 1.260 de consumo, más o menos. Y para simplificar, se esperarían 56 millones de toneladas más de maíz en el mundo y de producción y 32 más de consumo. O sea, aumenta más la producción que el consumo, ¿sí? En rojo está el aumento de producción porque es bajista y en verde el aumento de consumo porque es alcista. A todo esto, el stock final mundial de maíz aumentaría solamente 4,9 millones de toneladas, menos de 5 millones de toneladas. Y si nos fijamos, y venimos desde atrás, ¿sí?, desde la campaña 16-17, tenemos un stock final mundial que viene en baja. Siempre les muestro otros grafiquitos que armo yo, pero ahora para cambiar un poco y poner el panorama 25-26, puse el dato de la Comisión Internacional de Cereales. La relación stock-consumo variaría, la relación stock-consumo mundial de maíz variaría de 22,3 la campaña actual, la 24-25, a 22,1 la 25-26. A ver, podemos decir que están ahí, o sea que prácticamente no cambia, baja un poquito. Lo que vemos es que es una relación stock-consumo muy ajustada, muy inferior a 25%, el 25% podría tomarse como un equilibrio y no solamente no sube, sino que baja un poquito más. Así que el maíz, a pesar de que hay buen panorama para Estados Unidos, a pesar de que Ucrania dijo que va a producir más que el año pasado, que lo que se espera, digamos que está presionado, ¿sí? No, en términos fundamentales está con lo justo. Cuando vamos a trigo, vemos que también está, digamos, la proyección y se proyecta muy parecida la producción y el consumo de la 25-26 respecto a la 24-25. Y cuando vamos a la relación stock-consumo es interesante porque acá el stock final mundial, que es la tercera columnita, estaría bajando nuevamente, ¿sí? Es el quinto año consecutivo en que baja el stock final mundial de trigo. Cuando vamos a relación stock-consumo pasa de 33,4% en la actual campaña a 31,9% para la campaña que viene. Así que trigo, si bien se produce trigo en todo el mundo, si bien hay bastante trigo en todo el mundo, ahora vamos a ver un condimento más que es muy interesante, pero no está sobrando, no está habiendo en los almacenes del mundo tanto trigo, así que si hubiera algún tipo de problemita, ahí también lo veríamos a la suba. Esto es importante que
que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Todos están hablando de los semiconductores en China, de que, bueno, que China tiene recursos naturales muy importantes para todo lo que está en boga, digamos, inteligencia artificial y todos los procesadores necesarios para procesar datos y los gases y los metales necesarios para poder avanzar con la fabricación de microchips y demás. Y es cierto, China tiene reservas importantes, lo que antes era el petróleo, ahora son estas materias primas, ¿no? Estas materias primas son fundamentales, litio, ¿sí? y muchas otras fundamentales para avanzar con esta nueva tecnología, ¿no? Que está determinando la competitividad de los países. Eso es cierto, China lo tiene, es digamos, algo fuerte con lo que puede confrontar, digamos, este conflicto de aranceles con Estados Unidos. Y hay algo más. China nunca dejó de desarrollarse agrícolamente, agropecuariamente, ¿sí? Nunca dejó de desarrollarse. Y tienen en sus almacenes lo que se registra como un stock de maíz, un stock final de maíz del 64% del stock mundial de maíz. O sea, de todo el maíz que decimos que, entre comillas, sobra, digamos, de la campaña, como que queda como resguardo, digamos, para la campaña siguiente, más del 60% lo tiene China. No es nuevo, no es de este año, hace años que China tiene estas cantidades de stock final, ¿no? Y 52%, o sea, más de la mitad del stock final del trigo del mundo también está en China, ¿no es cierto? Y esto hace que cuando hacemos una cuenta que es stock final mundial sin China, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la relación stock-consumo que les mostré hace un rato, vamos a repasar lo de stock-consumo, ¿sí? Es el stock final de granos que queda en una campaña que pasa a la siguiente respecto del volumen de grano que se consume en el año. Por eso la relación stock-consumo es como que te representa qué proporción de lo que se necesita sobra para el año siguiente. Y eso es obviamente que un respaldo por si hay alguna falla productiva al año siguiente, para no quedarte sin alimento en el mundo. Entonces es muy importante esta relación stock-consumo. Ahora, cuando yo le saco el stock de China, que ahí ven que es el 64% de maíz y el 52% de trigo, le saco el stock de China y le saco el consumo de China, que también es altísimo, me queda una relación stock-consumo sin China, ¿sí? Sin ese efecto. ¿Cómo queda entonces? Si estoy considerando menos, no estoy teniendo en cuenta al que más maíz y más trigo tiene. Bueno, queda estos datos que ven en esta barrita de acá. Cuando la relación stock-consumo me da 30% en soja, cuando saco China me queda 28%. Queda muy parecida, la verdad. No impacta tanto en soja. Ahora, fíjense en maíz. Cuando la relación stock-consumo del mundo me dice que es 23%, cuando le saco China me queda 9%. ¿Sí? Claro, porque el resto del mundo tiene menos del 40% de stock mundial de maíz y consume maíz, no es que no consume. Entonces queda 9% de relación stock-consumo, muy flaquita. Esto hace un par de años atrás era 11% y ahora es 9%, o sea, acá es como menos. Cuando vamos a trigo, de 32%, que es la relación stock-consumo mundial, pasa a 20%. Ah, no había tanto trigo almacenado entonces, ¿sí? Entonces, bueno, esto es fundamental. Y por otro lado, China sigue desarrollando, ¿sí? Su tecnología, biotecnología, para mejorar la productividad agrícola y transformar suelos no productivos en productivos, ¿sí? Así que estamos con todos estos temas que están en boga, que hacen a la inteligencia artificial y demás, sí. Ahora, hay por otro camino en paralelo, están avanzando en la parte productiva. Y la parte productiva, a un país que compra básicamente alimento, o son clientes nuestros de Brasil y de Estados Unidos para la compra de alimento, es fundamental, porque de pronto si logran, que de hecho cuando vemos lo que va importando de trigo y de maíz, bueno, cada vez menos. Cada vez importa menos trigo, cada vez importa menos maíz, cada vez
realmente tenemos que pensar, porque los cereales están en la mira y son los cereales los que deberían tener mayor protagonismo de consumo interno para agregar valor respecto a lo que es exportarlos como tal, ¿no? Que es lo que siempre estamos mencionando. Bien, a nivel internacional y global, si alguien tiene algún aporte o alguna duda para hacer, es el momento, pero un poco la idea o la conclusión de todo lo que hemos estado mirando es que estamos cerrando la 24-25, estamos ya abriendo, estamos en pleno trabajo de lo que es la 25-26 en el hemisferio norte. Mientras tanto, está atravesado por la guerra de aranceles y mientras tanto China se viene con todo en la parte productiva, que en el mediano plazo esto va a tener cada vez más impacto en el mercado de granos, por lo cual es fundamental repensar el negocio agropecuario y repensar si es que nuestro negocio depende completamente de los granos o ya estamos pensando en algo más para integrarnos a la cadena, digamos, de alguna manera y poder defender ese grano más en casa, ¿no? Y no sacarlo como tal. Vamos a lo que nos está pasando por acá, que no es poco. Tenemos el fin del cepo cambiario. Vamos a mostrar, digamos, a ilustrar lo mejor que podamos el impacto que este fin de cepo tuvo. Ayer me decían por qué usamos la palabra cepo cambiario, no es tan académica, pero es con la que todos lo entendemos, ¿no? Vemos acá lo que es la evolución de los tipos de cambio solo de G2025, ¿sí? Para no irnos tan atrás y simplificar un poquito el análisis, vamos solamente a lo que pasó desde enero hasta ahora. La línea celestita corresponde al dólar mayorista, dólar oficial mayorista. La línea naranja corresponde al dólar contado con liquidación. La línea gris corresponde a lo que era el dólar exportador, que era la combinación dólar blend, que era 80% del valor del dólar oficial mayorista, el celeste, y 20% del contado con liquidación, que daba esta línea gris, ¿sí? Ese valor de tipo de cambio. Y la amarillita, que es el tipo de cambio MEP, muy parecida y en los últimos, ya desde febrero prácticamente igual, con muy pocas diferencias con el contado con liquidación, ¿sí? Bien. Lo que vemos acá, una vez que quitan el cepo cambiario, lo anuncian el 11 de abril, empieza a estar vigente a partir del 14 de abril, lunes siguiente. Bueno, vemos cómo sube el tipo de cambio oficial, que se fue a 1.200 y algo, y cómo baja abruptamente el contado con liquidación, el MEP, ¿sí? Bajan. Y desaparece el dólar exportador. Desaparece. Acá lo vemos, ¿sí? Como el dólar mayorista pasó de 1.078 a casi 1.200 pesos el lunes y después se acomodó un poquito y lo estamos teniendo en 1.160 pesos. Ayer ya estaba más cerquita del 1.200, ¿sí? 1.190 estaba por ahí. Sabemos que la quita del cepo es parcial porque el gobierno no va a intervenir en esta banda de flotación que le llaman, siempre que no suba de 1.400 y siempre que no baje de 1.000. Entonces, mientras se mantenga en el medio, el gobierno no interviene y se mantiene como un dólar libre entre esas bandas, ¿sí? Entonces, estamos viendo que en las primeras 2 semanas de sin cepo está en torno a 1.200, 1.160, 1.190, por ahí es donde se mueve el dólar mayorista. El contado con liquidación pasó de 1.340 a 1.256 y siguió bajando a 1.180. ¿Qué pasa con esto? Lo que vamos a ver, el exportador le seguí sacando la cuenta, aunque ya no está más vigente, le seguí sacando la cuenta para decir, bueno, ¿cómo queda el exportador si lo hubiera, no? Y lo que queda es un dólar prácticamente igual al tipo de cambio mayorista, ¿sí? El dólar exportador, al bajar el contado con liquidación a un nivel prácticamente con
casi nada de brecha, digamos, respecto al dólar mayorista, me queda el mismo valor, ¿sí? 80% de uno, 20% del otro, me queda exactamente igual. Y el MEP quedó más o menos también en línea con el dólar mayorista, ¿sí? Entonces lo que vemos es esto, se juntan las puntas. Se juntaron. Primero subió bastante el dólar oficial, después bajó y los dólares alternativos fueron bajando, 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 juntándose y ahora subieron un poquito estos últimos 2 días. El mes pasado habíamos mostrado este gráfico que es el dólar mayo, futuro mayo, ¿sí? Siempre recordamos, tenemos el mercado a término. Ahora es la plataforma A3. Está integrado el MATBA, el ROFEX y el mercado de valores, pero podemos entrar ahí como MATBA ROFEX o A3 y entramos a precios, como lo vimos el mes pasado. Los que no lo vieron y quieren ver un poco de qué se trata, cómo es la plataforma, los invito a ver el taller del mes de marzo y ahí tenemos todo un desarrollo de cómo mirar esta página. Entonces, vemos lo que es el dólar mayo, bueno, cómo había evolucionado desde que empezó su cotización el año pasado, en mayo del año pasado, cómo bajó el valor del tipo de cambio futuro, digamos, de mayo, y los movimientos que hubieron en la previa de la salida del cepo, ¿no? Ahora cuando nos venimos a lo que pasó después de la quita del cepo, tenemos esto, ¿sí? Veníamos acá, tuvimos un salto, después una fuerte baja y finalmente nos quedamos muy cerca de la previa a la quita del cepo, ¿sí? O sea, lo que se hizo fue, obviamente, un arbitraje de mercado, que se le llama, cuando hay compra-venta para ganar diferencias de precios, hasta que se empareja. ¿El valor real cuál es? El valor de equilibrio, digamos, al que llega el mercado. Y estamos viendo que son niveles similares a los previos a la quita del cepo. O sea que de alguna manera el tipo de cambio estaba equilibrado y por supuesto con acuerdo de FMI de por medio, desembolso de dinero de por medio, ajustes de las cuentas en el Tesoro argentino, permite que el tipo de cambio sostenga un equilibrio en esos niveles. ¿Cómo lo vemos en brecha? Cuando vemos las brechas, ¿sí? Las brechas van tendiendo a cero. La brecha es la diferencia entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio alternativo. Una de las brechas que íbamos siguiendo muy de cerca era la del dólar oficial y dólar MEP, porque el MEP era la manera, el dólar MEP, el que es el dólar bursátil que se le dice, a través de compra de bonos o de obligaciones negociables, en donde nosotros comprábamos en peso y vendíamos en dólar y nos daban los billetes. Bueno, entonces esa brecha, fíjense que había llegado a un mínimo a principio de 2025, había llegado a un 3%. Después empezó a subir, llegó a máximos de 27% y luego de la quita del cepo ya se fue a 1%. O sea, tiende a cero, ¿sí? La idea es que estas brechas van a terminar siendo prácticamente no nulas, porque siempre hay una negociación de por medio, pero de 0 a 1% se va a ir manteniendo. Y lo que es la brecha del dólar exportador MEP, que es un poco la brecha que nos dice a nosotros, bueno, ¿qué me convenía más? ¿Tener el dólar exportador, que ahora liquidar a tipo de cambio mayorista, y cambiar eso a dólar MEP? ¿Cómo es? ¿Qué diferencia tengo? Bueno, fíjense que la brecha está en 0,3%. Prácticamente, como lo veíamos recién en números, no hay diferencia y nos está mostrando que está tendiendo todo a unificar, obviamente, el tipo de cambio. Vamos a ver lo que es el dólar futuro. Si alguno tiene dudas de esto, ¿sí? Porque el grano se liquida, digamos, se cotiza una moneda internacional, pero se liquida en moneda local y nosotros tenemos que seguir haciendo transacciones también en moneda internacional. Así que entender qué pasa con el tipo de cambio y también poder saber que tenemos posibilidades de ver cómo evoluciona o cómo se proyecta la evolución del tipo de cambio futuro es fundamental, ¿sí? Fijémonos, en el cierre del 23 del 4 del dólar ROFEX, que se ve en esa plataforma A3, podemos ver los valores en esta línea verde
podemos ver los valores de cierre del tipo de cambio futuro, digamos, desde abril, que ya le queda poquitos días, hasta, si no veo mal, marzo 2026. ¿Sí? Esas son las cotizaciones que tenemos para el dólar futuro, futuros de todos los meses. Y todos los días se negocian estos futuros. La línea roja es el cierre de hace 2 semanas atrás, ¿sí? No sería del miércoles de la Semana Santa, sino del miércoles anterior, ¿ya? En la previa de la quita del cepo. O sea que podemos decir que este era un cierre con cepo, el rojo, y el verde es un cierre sin cepo, ¿sí? De los dólares futuros. Si ven, el dólar futuro de las posiciones más cercanas, lo que es abril, mayo y junio, específicamente abril y mayo, subieron un poco respecto a lo que estaba antes de la quita del cepo. Y si vamos a todas las posiciones a partir de septiembre en adelante, digamos agosto en adelante, tienen valores muy inferiores, cada vez más lejos te vas, más diferencia hay con lo que cotizaba en la previa del cepo. O sea que la expectativa devaluatoria bajó más, digamos, post acuerdo con FMI, post quita del cepo, esto lo que hace es que esta línea gris que ven acá es la tasa devaluatoria anualizada de la posición futura respecto al dólar que tenemos hoy, ¿sí? Todo se compara con el dólar que tenemos hoy. Entonces, la devaluación de los primeros meses se ve fuerte, pero a partir de julio-agosto la devaluación se acomoda en torno a entre 37 y 41, 40 y pico %, al punto de que la tasa devaluatoria proyectada cuando sacamos un promedio es del 43%. ¿Cómo vemos las tasas después de la quita del cepo? Bueno, la inflación interanual se proyectó según lo que nos informan en el Banco Central de la República Argentina en 56%. La inflación interanual es de lo que fue marzo 2025 respecto a marzo 2024, ¿sí? Esa inflación fue del 56%. La inflación esperada para los próximos 12 meses se proyecta en 24,5%. Para esto tuvimos una inflación en marzo de 3,5, según informa ahí en la bolsa, en el Banco Central. Y la tasa de política monetaria efectiva es del 33,6% anual. Mientras la tasa de los bancos es del 42% anual, ¿sí? Entonces, tenemos una inflación que espera ser del 24,5% y tenemos tasas del 33,42%. ¿Ok? Entonces, obviamente que las tasas están por encima, las tasas no son licuadas por la inflación, sino que hay un costo de las tasas, y este costo nos obliga a hacer inversiones que sean rentables, por supuesto, porque la renta es la que te va a pagar esta diferencia que no te la va a pagar la inflación. No te la va a licuar la inflación. No sé si se entiende eso, es muy técnico y no soy economista, siempre me resguardo con eso, pero estas tasas, la tasa inflacionaria versus la tasa de interés que uno puede llegar a pagar por un crédito, la tiene que poner contra la renta de aquello en lo que va a invertir. Y esta renta tiene que ser superadora para poder pagar la inflación, la tasa y tener ganancia, ¿sí? Bien, la tasa evaluatoria, como le dije, proyectada en 43%. Cualquier duda, me preguntan. Vamos a ver cómo quedamos en los precios. ¿Cómo quedamos con esta salida del precio? Ahí Juan Cruz, no será economista, pero explicaste. Gracias, Juan Cruz. Ahí me da a la derecha. Vamos al tipo de cambio diferencial. ¿Cómo vemos la historia? Esto está explicado en un informe publicado la semana pasada. Todas las semanas se publican informes de mercado de grano. Aquellos que los quieran recibir, simplemente nos mandan un mensajito para poder agendarlos en la lista de difusión y lo van a recibir cada semana.
explicamos un poco cómo se vio y cómo se ve hoy el precio de soja en dólares, en dólar oficial, en dólar MEP, y cómo se ve cuando lo comparamos con el precio de la soja estadounidense. Porque la soja argentina y la estadounidense no es que son distintas sojas, ¿sí? Son sojas que se comercializan con distintas condiciones. Entonces, nosotros tenemos retenciones, Estados Unidos no. Pero hasta hace poquito también teníamos cepo y Estados Unidos no. Entonces, era importante porque el cepo cambiario terminó siendo a veces más complejo y más confiscatorio, por decirlo de alguna manera, que las mismas retenciones o perjudicando en mayor proporción que las retenciones. Entonces, veamos lo siguiente, prestemos atención acá. El celeste es el precio en dólar oficial, ¿sí? De la soja local. Precio de dólar oficial, tenemos un valor que conforme al precio internacional, lo vemos, siempre estuvimos como por debajo y en algún momentito nos fuimos arriba. ¿Qué puse acá? Acá tenemos julio de 2023. Julio de 2023. A continuación tenemos dólar soja 1, dólar soja 2, dólar soja 3, dólar soja 3, dólar agro, dólar exportador y después el dólar exportador último que tuvimos con el dólar blend. Sabemos que tuvimos distintos tipos de dólar exportador. Entonces, todos estos programas de tipos de cambio diferencial lo que querían era absorber parte de la quita de precio que generaba la brecha cambiaria, esa brecha entre, por ejemplo, el dólar oficial y el MEP, quería disminuir esa brecha para recuperar un poco de precio. Entonces, al exportador se le permitía liquidar en un tipo de cambio diferencial y por ende el exportador trasladaba eso a precio, digamos, a lo que son los productores. Entonces, lo que vemos en celeste, como digo, es la soja en tipo de cambio oficial, que no es el que te permitía tener dólar billete. El que te permitía tener dólar billete era el tipo de cambio MEP, el valor de la soja a tipo de cambio MEP. Pero no importa, acá vemos que cuando valía 380 dólares en tipo de cambio oficial, en Chicago estaba 559. ¿Ven? Sin tipo de cambio diferencial de exportación, sin programa exportador. Y en tipo de cambio MEP valía 168. ¿Sí? ¿Ven la distancia que había entre una y otra? Sin ningún tipo de programa. ¿Ok? Ahora, empezamos con dólar soja 1, dólar soja 2, dólar soja 3, y vamos viendo la evolución, ¿no? Para verlo rapidito, después si ustedes quieren se detienen, miran el informe, lo ven más en detalle, lo que quiero que vean es cómo se fueron acercando las líneas, ¿sí? Primero, el acercamiento de la línea celeste, estos saltos no los tengan en cuenta porque son disrupciones de un día por ahí que generaron esto, ¿no? Pero cómo se fueron acercando la verde con la celeste, o sea, achicándose la brecha cambiaria justamente, la brecha entre soja oficial y soja MEP, y también cómo se fueron acercando al precio internacional. Y acá lo que tenemos es el fin del cepo, donde se toca la línea verde con la celeste y donde tenemos este diferencial con el precio internacional, ¿sí? Para verlo más sencillito, esta fue una idea que conversando con un reportero de iProfesional, me decía Gutiérrez, me decía, yo lo entendí de tal manera y me pareció muy piola, así que le digo, te la voy a robar la idea y la voy a transformar en gráfico tu idea. Es, ¿qué proporción del precio resultante, digamos, de la soja local es respecto del precio internacional? O sea, lo que a mí me dan, ¿sí? El precio de la soja MEP, que es el que yo podría tener en dólar billete, ¿cuánto representa del dólar billete que recibe un productor estadounidense? ¿No? Bueno, sin nada, sin programa exportador, era el 30%. De acá que muchas veces, y muchos analistas, lo escuché muchas veces a Carlos Echepare renegar diciendo, los productores siguen hablando de retenciones y si es la brecha lo que más daño le hace. Fíjense que sí, porque estábamos teniendo
un valor de soja, un poder adquisitivo en dólares que era el 30% del valor de la soja estadounidense, cuando las retenciones eran del 30%, ¿no? Entonces había un 40% que te quitaba la brecha cambiaria, ¿ok? Cuando empezamos con los programas exportadores de dólar soja 1, dólar soja 2, el dólar soja 2 llegó a un 53%, o sea, recuperó, o sea, parte de la pérdida de la brecha, ¿sí? Se levantó un poquito esa pérdida y ya en vez de 30 tenías el 53. Todavía te sacaban la mitad, pero tenías 53. Más o menos se sostuvo en torno al 50% hasta julio 2024 y ya después empezamos con el dólar blend. Eso ahí no lo tengo muy claro cuándo empieza uno y cuándo empieza el otro, las fechas no me las recuerdo, pero la cosa es que empezó también a haber un acortamiento de brechas, ¿no? También empezó a acomodarse ya a partir de mitad del año pasado y empezó a bajar la brecha cambiaria. Así que no solamente el programa exportador, sino de tipo de cambio diferencial, sino también el acortamiento de brecha, generó que el resultado fuera en torno al 70%. Y hoy sin cepo, tenemos un resultado que representa el 71% el valor local respecto al valor de la soja estadounidense, ¿sí? O sea que es más parecido a lo que es la quita por retenciones, ¿sí? Que todavía son retenciones del 26% hasta julio. Teniendo entonces un tipo de cambio ya unificado, no decimos que está excelente el precio de soja, pero decimos que es más representativo de lo real, ¿sí? Entonces podemos tomar decisiones no viendo qué pasa con el tipo de cambio. Y por esto también es importante ver qué puede pasar a futuro. Por eso les mostré la proyección del tipo de cambio futuro, del dólar futuro, ¿sí? Quienes todavía piensan en una gran devaluación, por ahí no están viendo lo que está mostrando el mercado, que previa a la salida del cepo se esperaba mayor devaluación de la que se espera ahora que salimos del cepo. O sea, todo lo contrario a lo que venía ocurriendo con la historia argentina, ¿no? Entonces, si está mal o está bien, la realidad es que siempre que estén más ordenados los números es mejor para poder pensar con mayor claridad y mayor previsibilidad, y veremos después los resultados, obviamente, en la medida que avance y evolucione el plan económico. Pero por ahora sabemos que tenemos un valor de soja y por ende del resto de los granos, solamente quise poner en soja porque es la que tiene más fuerza por retenciones y por volumen de dólares, digamos, que ingresa, ¿no? Juan Cruz, ¿me querés hacer la pregunta directamente? Abrí el micrófono, si tenés micrófono, y pregúntame respecto al tipo de cambio, era algo así. Bueno, acá Juan Cruz me dice, este análisis sería como una especie de relación de precio, se usa la misma fórmula para el análisis, una relación de precio, ¿en qué sentido me decís, Juan Cruz? O sea, es un análisis en el cual vos pones el precio disponible y lo comparás, por supuesto, con el precio estadounidense, pero no sé a qué te referís, ¿cuál sería la pregunta? Sí, bueno. Sí, es un precio disponible, que es el precio publicado. Yo utilizo la pizarra de Rosario, el tipo de cambio oficial y en este caso el tipo de cambio MEP para poder sacar las cuentas. Y esta brecha está hecha con el tipo de cambio MEP, ¿sí? O sea, el precio de la soja en tipo de cambio MEP, ¿cuánto representa de la soja en dólares estadounidense? ¿Ok? Eso, bien. Sigamos con precios, feos, gráficos muy feos, pero básicamente también para decirles de dónde los saco, ¿sí? No quiero que se metan en el detalle del gráfico, porque en todo se ve más o menos lo mismo, ¿sí? Lo que les muestro acá es un gráfico que lo pueden ver entrando a la página de CIO Granos. Recomiendo entrar a la página de CIO Granos, es muy piola, y nos muestra, lo podemos dividir por zona, cuánto se está pagando por la soja en la zona de Santiago del Estero, en la zona del sur de Santa Fe, en la zona del sur de Córdoba, del norte de Córdoba. Tenemos diferentes zonas que se puede desglosar y ver cuánto se está operando. Entonces, si bien los precios pizarra representan las operaciones, CIO Granos viene a ser una pizarra también que al momento te va mostrando las operaciones que se van concertando. Entonces nos muestra los precios promedios de cada día y los volúmenes de mercadería operada.
lo que tenemos acá es la evolución del precio disponible, ¿sí? De soja en verde, de trigo en azul y de maíz en amarillo. Vemos cómo teníamos un valor hasta antes de la quita del cepo y se vino hacia abajo en pesos, ¿sí? En pesos se vino hacia abajo luego de la quita del cepo. ¿Y por qué se vino para abajo? Bueno, claramente el tipo de cambio contado con liquidación bajó, desaparece el dólar blend exportador y entonces, aunque el dólar oficial subió, la capacidad de pago, digamos, es inferior, porque estamos teniendo una unificación, pero que en el resultado termina siendo un valor inferior al que estaba antes. Entonces, la oferta, después obviamente ley de vuelta del mercado, que estamos entrando a plena cosecha, entonces ya tenemos muchos condimentos para ofertar menos precio del que ofertábamos hace un mes atrás, por ejemplo, ¿no? Vemos acá como en soja se ve un pico de precios hacia arriba y después una abrupta caída y después una recuperación. Yo no les voy a pedir que recuerden los gráficos porque por ahí uno lo tiene más presente, pero cuando vimos el valor del dólar a mayo es parecido a esto, ¿sí? Digamos, se fue arriba en un momento, muy abajo y después a la mitad. ¿Sí? Quedar medio parecido a lo que era antes de la quita del cepo. Es como un arbitraje en donde después termina quedando un valor muy parecido. Ahora en maíz lo que vemos es que los valores se sostienen en pesos, ¿no? En torno a valores más bien altos. Ven que en maíz no es que cambió mucho el precio. ¿Sí? Le pongo dos gráficos, el de la pizarra y el manejo del físico. Y en trigo también estamos dentro de toda una línea alta, ¿sí? Vean que se sostienen precios relativamente altos, no se ha perdido tanto valor. La que más perdió valor fue la soja, que también coincide con la cosecha, por supuesto. Y ahora pasemos a lo que es en dólares, ¿no? Soja del disponible en dólares y en tipo de cambio MEP. Dólar oficial mayorista acá y dólar MEP acá. Entonces acá vemos dólar oficial mayorista cómo se fue desde máximos de 320 hasta mínimos de 265, para estar ahora en torno a 272, 273 dólares. ¿Sí? El equivalente, digamos, en tipo de cambio mayorista. Cuando vamos al MEP, ¿sí? Tuvimos nuestros recorridos y ahora estamos en torno a 270 dólares. O sea, más o menos lo mismo en dólar MEP que en dólar oficial mayorista. Lo mismo que hace un rato hablábamos. Lo mismo pasa con maíz, ¿sí? Sostenido, sin tantas bajas como la soja, y lo mismo pasa con trigo. Trigo tuvo una baja un poquito más importante que recomiendo no convalidar. Vamos a los precios futuros y ya estamos sobre la última parte del taller, así que son válidas también preguntas en cuanto a compras, ventas y coberturas, ¿sí? Precios futuros de soja. Acá tenemos, esto es el cierre del miércoles, ¿sí? Siempre pido disculpas, pero no puedo hacer todos los gráficos el último día porque si no, no llego a armar el taller. Así que tenemos acá, la línea azul representa el cierre de la soja, de los precios futuros de soja. El disponible, futuro abril, futuro mayo, es más o menos lo mismo el futuro abril que el disponible, son siempre muy parecidos. El futuro mayo, futuro julio, septiembre, noviembre, enero y mayo del año que viene. Y en rojo tenemos los cierres de los futuros de Chicago, el precio futuro de la soja en Chicago, descontándole 26% de retenciones, para ver cómo queda cuando descontamos retenciones, ¿sí? Vemos que salvo mayo, que es para Estados Unidos, el mayo viene a ser como un septiembre nuestro, ¿sí? Estamos justo en la línea de largada, digamos, un octubre de Argentina. Estamos en la línea largada de la siembra y los precios se van sosteniendo, ¿sí? Son precios parecidos en mayo y después todos los precios están por debajo, ¿sí? Generalmente está por debajo Estados Unidos porque es contraestación. Nosotros tenemos toda la cosecha, ellos tienen poquita porque ya comercializaron la mayor cantidad. Tenemos entonces una evolución alcista
entre 270 y 296 dólares, digamos, 300 dólares. Hay 30 dólares, 25 dólares desde ahora a fin de año, ¿sí? Para pensar qué hacemos con eso y ver este otro gráfico. Yo no les pido que hagan esto, pero es un ejercicio interesante a veces para poder tomar decisiones. ¿Sí? Decís, che, bueno, la soja noviembre, ¿a cuánto estaba? Ah, mira, la soja noviembre 2.94. ¿Y el dólar futuro noviembre a cuánto está? Ah, mira. Y si lo multiplico, ¿cuánto me da? Te da esto, 407.000 pesos con 190 más o menos. ¿Y esto qué es? Y si lo comparo con los 320.000, 325.000 pesos que me ofrecen ahora, ¿qué representa eso? Estos 400. ¿Cómo quedan frente? Porque el mundo sigue avanzando, Argentina sigue avanzando, la inflación sigue avanzando, devaluación y todo de acá a noviembre. Ahora, este valor de noviembre, ¿cómo es respecto al valor de hoy? ¿Qué tasa me está ofreciendo esto respecto a la soja que tengo hoy? ¿Hay algo que puedo hacer con eso? ¿Me conviene diferir ventas o me conviene más vale convalidar ventas ahora y yo ganar una tasa con aquello en lo que invierta la liquidación o bien metiendo en algún fondo o en alguna herramienta que me ofrezca una determinada tasa? ¿Y qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Si yo liquido hoy, tengo este dinero hoy, al precio de hoy, y me meto en algo que yo entiendo me va a dar determinada renta. De acá a cuando necesite el dinero o de acá a cuando se me devuelva la inversión que voy a hacer hoy. Ahora, si yo me quedo allá, difiero la venta allá a noviembre, sin un plan, ¿no? No estoy hablando de diferir porque quiero más precio. Ni hablar si yo difiero ventas de mercadería sin hacer cobertura de precio. Simplemente no vendo. No pongo precio, no nada, y me voy porque creo que en noviembre va a estar mejor incluso que el precio de hoy. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy haciendo es quedarme abierto a un riesgo de que ese precio sea inferior o igual y de no ganar lo que podría ganar de hoy invertir. Bien. Algo que se puede hacer también es cobertura de precio a noviembre y cobertura de dólar noviembre. Porque si esta devaluación sigue para abajo, probablemente este nivel de precios de los 400 y pico no estén. Porque si el dólar de noviembre termina bajando, va a ser inferior el precio. Ok, entonces, si yo cubro estos valores, bueno, yo con eso ya tengo una herramienta financiera. Yo puedo cubrir estos valores. Esto se presenta frente a una generalmente sociedad de garantía recíproca, las cuales me pueden devolver un cheque de pago diferido y yo hoy utilizarlo. Entonces, arbitro tasas, ¿sí? A veces conviene más, a veces conviene menos y esas son las cuentas que tenemos que hacer para hacer un manejo financiero de la comercialización. Por eso es que es importante ver este grafiquito y ver que puedo conocer los precios futuros en dólares y no solamente eso, sino que también con el tipo de cambio futuro puedo conocer un resultado que me podría dar a ese tipo de cambio. Maíz, la misma lógica. Tenemos los precios futuros en azul de Argentina. Tenemos un maíz disponible en torno a 205 dólares, un abril en 199, que ya lo tenemos acá, un julio en 186,6, esto recupera un poquito me parece, septiembre 189 y diciembre 193 dólares. Fíjense que tenemos un valor entre 186 y 200 dólares, más o menos ahí en torno a 15 dólares de diferencia entre el mínimo y el máximo, ¿sí? Y esto para tomar decisiones hoy, para ver qué hago con el maíz hoy. Hay una venta de maíz tremenda, mucho maíz se estuvo vendiendo, se frenó un poquito en las últimas 2 semanas, pero la realidad es que hemos estado muy acelerados con la venta de maíz y no es menor porque los valores acompañan y realmente vale la pena convalidar.
El maíz, los futuros de Chicago, tenemos valores descontando 9,5% de retenciones, todos por debajo de los valores locales. ¿Sí? El maíz local está más caro que el maíz en Brasil, que el maíz en Estados Unidos, ¿sí? Cuando vamos a pasarlo a pesos, tenemos un maíz que, por ejemplo, hoy tenemos un maíz de 200, creo que 220.000 pesos más o menos. Cuando especificamos el maíz julio me quedan 230.116 pesos, ¿sí? Cuando hago julio por el dólar de julio me da ese resultado. Y lo mismo, tengo que ver si realmente estos precios tienen que ver con el precio objetivo que yo tengo para que me aporte rentabilidad a mi maíz. Pongo precio, liquido mercadería que tengo hoy, la pongo a trabajar o invierto en insumos, hago canje, sí es importante ver el canje cereal, siempre lo hacen, siempre a esta fecha, pero hay que recordar las ventajas que tiene el canje cereal porque hoy se verían más al tener un tipo de cambio unificado. Si antes podíamos tener un cierto arbitraje, si algunos insumos se cobraban a tipo de cambio MEP, si a mí me daban el dólar exportador y ahí teníamos un ida y vuelta. Hoy, con esta unificación, digamos, hay que considerar las ventajas que nos dan algunas herramientas de compra-venta para poder utilizarlas, ¿no? Y para julio, tengamos en cuenta estos precios. Sinceramente, menos de $190 no me simpatiza, esto es personal, digamos, no me gusta, pero la realidad es, como lo veníamos hablando recién, es que si la guerra de aranceles se acomoda y si el maíz del hemisferio norte viene bien, no, perdón, nada que ver. Si el maíz de Sudamérica viene bien, quiere decir safriña correcta, maíz tardío argentino correcto, y podríamos llegar a tener alguna presión bajista que me lleve estos precios 170, han estado en 160, así que digamos que considerar este precio, sacar las cuentas y qué tan lejos me queda del precio objetivo que yo tenía para el maíz tardío, ¿sí? Así que bueno, tener en cuenta esto. Ya cuando nos vamos a diciembre, recuperamos algo de valor, no mucho, fíjense que del 186 al 193 de diciembre no hay mucha distancia, no hay mucha diferencia en dólares, así que habría que ver si convirtiéndolo a pesos me conviene diferir mercadería y hacer coberturas a diciembre para ganar algo más de valor trayendo el dinero al presente, ¿sí? Estas estrategias están comentadas en otros talleres, más explicadas en profundidad, pero cualquier duda nos pueden preguntar nuevamente, no hay problema. Cuando vamos a abril del año que viene, estamos en un maíz de $187 y ya acá empieza a jugar en diciembre y en abril del año que viene todo lo que es el maíz IC del hemisferio norte. Así que vamos a ver qué pasa con esta historia que se define en julio, pero que los resultados en precios se ven más adelante. Vamos a trigo. Tenemos el MATBA, el mercado a término MATBA ROFEX, mejor dicho, o A3 ahora. Tenemos los precios futuros en torno a 210, 212, 216. Fíjense que todo lo que nos queda de trigo está en torno a 210, 215 dólares. Así que tener en cuenta, digamos, estos valores y qué tan importante es diferir mercadería, esperarla 3, 4 meses más o liquidarla hoy y ganar ese plus de precio de otra manera, ¿sí? O ganar más de ese precio de otra manera, liberar espacio de almacenamiento y riesgo, ¿no? Así que siempre hay que considerar el diferencial de precio versus el riesgo por conservar la mercadería y versus la potencial ganancia que me puede dar hoy liquidar y convertir en otra cosa. Cuando comparamos con el precio internacional, el trigo argentino sigue estando muy por encima del precio internacional. Así que seguimos con precios diferenciales que habría que aprovechar.
Cuando especificamos el trigo, lo mismo, ¿no? Fíjense, estamos teniendo valores desde 230.000. Estos valores, por ejemplo, el disponible es el mercado a término, no es el disponible de la pizarra ni el de CIO granos. Estos disponibles se comparan con los precios del mercado a término. Por eso siempre tienen un diferencial y vemos precios más altos de los que nos ofrece en realidad el mercado físico. Pero bueno, tener en cuenta estos valores junto con lo que sería un julio, en donde vos con $215 podrías obtener 270.000 pesos. A ver, ¿qué significa esto y qué tan importante es poder diferir mercadería, como digo, y obtener un diferencial de precio? Y después tenemos los valores a diciembre, que no colaboran demasiado porque estamos ya en 204, $206 para diciembre y enero, y son valores que cuando analizamos la matriz de costos en campos arrendados, se nos complican. Valores de menos de $210 en general para distancias de 200, 300 kilómetros a puerto, no es muy fácil que la rentabilidad sea positiva. A veces nos sirve igual porque permite licuar de alguna manera el costo y veo la renta en el cultivo de segunda, pero bueno, hay que analizar estos valores porque son muy, muy flaquitos y nos permiten rentas pobres o negativas. Así que ver estos valores con los márgenes que ya estuvimos revisando también el mes pasado. Administrar riesgo precio en volúmenes. Todo lo anterior sirve. Ver los precios, ver los mercados, sirve para ver cómo estamos parados hoy nosotros, ahora tranquera adentro, no en el mundo, tranquera adentro, cómo estamos parados con nuestros granos. Yo les muestro algo que me pareció interesante hacer. Fue un trabajito que lo ven en un cuadro, pero la verdad que tiene muchísimas tablas por detrás, porque lo que hicimos fue buscar los volúmenes vendidos con precio de maíz, de soja y de trigo, desde la quita del cepo hasta ahora. Y los cargamos y los sumamos a todo lo anterior y lo comparamos con las ventas con precios del año pasado hasta esta altura. Entonces lo trajimos todo al 22 de abril, ¿sí? Hasta el 22 de abril. ¿Qué pasó? Y lo comparamos con lo que pasó hasta el 24 de abril el año pasado. 24 porque era la fecha de cierre y me tocaba hacerlo de esa forma. Bien, fíjense. La soja, en la línea amarilla es lo que nos muestra lo que es con precio, porque una cosa es el volumen total vendido, pero mucho de lo vendido se vende a fijar, y lo que es a fijar no está liquidado. Hasta que no se le ponga precio, no se liquida. Así que directamente consideramos lo que es con precio, que es lo que representa la liquidación. Y esto también tiene que ver con todo lo que se estuvo diciendo, que había un retraso en las liquidaciones, que no se liquidaba mercadería. Bueno, la realidad es que si bien después del cepo, las preguntas que nos llenaron la cabeza de los que estábamos tomando decisiones, hicieron que hubiera un freno en las liquidaciones, una fuerte venta primero y un freno después. Pero cuando vemos el cuento completo, vemos que el año pasado, a estas alturas, de soja nueva se había vendido 4 millones de toneladas y ahora tenemos casi 5 millones de toneladas. Representaba el año pasado un 8% de la cosecha 24-25 y ahora 23-24, perdón. Y ahora representa un 10% de la cosecha 24-25, que es la que se está levantando. O sea, podemos decir que es casi igual y un poco más, ¿sí? Superior. El maíz nuevo, el año pasado se habían vendido 9,2 millones de toneladas, ahora 9. La proporción de la cosecha el año pasado representaba 20%, ahora representa 18%, un poquito menos, pero más o menos, en línea, digamos, ¿no? No es mucho menos. El trigo, se habían vendido casi 8 millones de toneladas, ahora 11 millones de toneladas. El año pasado representaba el 52% de la cosecha, ahora representa el 60%. Entonces, digamos que no es que no se liquidó. En términos de volumen y de proporción respecto a la cosecha, estamos muy parecidos a lo que pasó el año pasado. Pasemos ahora específicamente a cada cultivo, ¿sí? Volumen con precio de la soja 23-24. Metimos la cosecha vieja también, ¿sí?
tenemos un 73% de la soja vieja con precio. Quiere decir, queda 27%, casi un tercio de la soja vieja por poner precio. Así que es importante ver que si de acá a mayo tenemos una nueva caída de precios, lo vamos a seguir absorbiendo ya de marzo, hasta ayer de marzo esto lo veníamos diciendo, por una cuestión fundamental. Después en el medio, guerra de aranceles, quita de cepo, un montón de cuestiones que podrían haber dado otro resultado. Pero de ahí que es importante que veamos los precios en función de nuestros costos y en función de lo que vamos a hacer con la liquidación. ¿Sí? ¿Para qué la vas a usar la liquidación? Entonces, realmente importante ver que todavía queda mucho saldo de soja vieja y en este sentido, cuando lo comparábamos, sí hay una menor liquidación de soja vieja respecto al año pasado. ¿Sí? No lo quise poner para no poner tanta información, pero había una diferencia ahí. Entonces, ver esto y ver que quedan todavía casi 14 millones de toneladas por liquidar. Por otro lado, la cosecha 24-25, como decíamos recién, más de 9%. Este valor no está hecho con los datos míos que hice hasta el 22, sino esto está hasta el 16, porque es ya sacado con los datos de Secretaría. Así que este 9,3% nos habla de 4,5 millones de toneladas con precio de soja. Realmente tenemos más del 90% de soja nueva sin precio y por ende expuesta a riesgo de bajas. Lo que es maíz, tenemos del maíz viejo, 87% ya está con precio, o sea, realmente acá nos queda mucho menos, digamos, nos queda 13% de maíz, apenas 6 millones de toneladas por comercializar. Muchos de estos 6 millones de toneladas probablemente están comercializadas, pero no registradas, así que eso es una posibilidad. Así que no es que queda tanto saldo de maíz y el maíz está muy en línea a las liquidaciones que se hicieron el año pasado hasta esta altura de maíz viejo. Cuando vemos la cosecha nueva, tenemos 9 millones de toneladas con precio del maíz que estamos cosechando ahora, representa un 18% de una cosecha de más o menos 49 millones de toneladas según las proyecciones, así que también tenemos más del 80% del maíz sin precio. Tenemos que ver que tenemos casi 70% del maíz es tardío y los riesgos que tiene el maíz tardío para sus precios, ¿no? Por último, trigo. El trigo 24-25, como decíamos, teníamos prácticamente un 60% ya con precio, 11 millones de toneladas, y nos quedan 7,5 millones para comercializar. De acá a julio, que sabemos que son precios que generalmente pueden dar oportunidad, bueno, analicemos eso y analicemos qué proporción del maíz estaríamos dispuestos a dejar para esperar una oportunidad probable, ¿sí? Y si no estuviera esa oportunidad, bueno, como que no me hago mucho problema. No es que me salva eso, pero puede ser que dejemos un poquito y estemos dispuestos a asumir el riesgo de esperar una oportunidad de precios más adelante. Ahora fijémonos si ese poquito es el 40% o debería ser un 20% o debería ser un 10%, ¿no? Así que tengamos eso en cuenta para ver, porque el precio que tenemos hoy es real y el de mañana no lo es, a menos que yo haga cobertura, ¿no? Ya aparecieron los números de la cosecha 25-26, que según la bolsa de cereales sería superior a 20 millones de toneladas y se han liquidado hasta ahora, se ha vendido con precio 25.100 toneladas. ¿Alguien vendió con precio trigo la campaña que viene? Sí, 25.100 toneladas, ¿ok? Varios equipos comercializados con precio ya de la campaña siguiente. Muy poquito, 0,1%, pero en la previa, ¿sí? En la previa a la siembra, como esta fotito que siempre les pongo para que ustedes la vean, tengo que analizar alternativas de precio. Hoy el precio, la verdad que el diciembre no ayuda, así que podríamos esperar un poquito y ver qué pasa, pero en la medida que se acerca a $210, tomar decisiones de cobertura para la nueva cosecha por las dudas que tengamos una gran cosecha como se espera. Entonces, la gestión comercial 24-25 está de esta manera, pasando en limpio, ¿no? 59% de trigo, 18% de maíz, 9% de soja con precio. Todo lo demás expuesto
a riesgo de bajas. Para terminar, de todo lo que veníamos hablando, hay algo más que podemos ver. En la Bolsa de Comercio de Rosario tenemos la cuenta muy sencilla. Cuando nos metemos a la Bolsa de Comercio de Rosario, hay una parte que dice cotizaciones locales. Dentro de cotizaciones locales tenemos un menú y dice precio FOB FAS. Ahí dice el precio FOB es el Free on Board, que es el precio puesto sobre el buque para ser exportado. Y el FAS es el precio sobre el puerto en la previa. Digamos que el FAS sería el precio a puerto ofrecido a los productores. Entonces al FOB se le descuentan retenciones, más gastos de embarque, sellados y demás, y eso me da el FAS teórico, que se le llama. Es interesante ver el FAS teórico porque sería como la capacidad de pago que tiene un exportador para ofrecer mercadería a puerto. Entonces, cuando vemos allí, el resultado es que de una soja de $401, porque esto también es interesante decirlo, el precio de exportación de soja bajó también en estos días, ¿sí? No fue solamente el efecto cepo, sino que bajó unos $9 más o menos el precio de exportación. Entonces ya ahí tenemos un menor premio, digamos, sobre nuestra soja, que obviamente se traslada al productor. Con el precio FAS es de $285, y este es el valor que representaría de alguna manera la capacidad teórica, ¿no? Cuando vemos CIO granos, tenemos un precio de 320.000 pesos que resulta en $272, ¿sí? O sea que por ahí es interesante saber también que a estas alturas hay un muy buen nivel de molienda en los puertos y que no hay tanta mercadería en stock para la industria, según informes que han trascendido. Entonces, considerar que capaz podría haber una mejor oferta de precio. Pasa que estamos en una línea muy flaquita, en donde la cosecha está entrando y en donde el ambiente, digamos, es más bien bajista. Ahora, la soja estadounidense está teniendo una leve recuperación. Si tenemos buenos datos de negociaciones entre Estados Unidos y China, capaz que se sostiene esa mejora, podría capaz haber una mayor capacidad de pago. ¿Qué les digo con esto? Hay que tomar decisiones y hay que ir viendo día a día que aparezcan oportunidades que mejoren este precio. 270 no es un precio que permita rentabilidades abultadas, sobre todo en distancias que superen los 200 kilómetros a puerto. Así que analicemos estos valores y las proporciones, ¿sí? Porque además, si necesitamos liquidar, necesitamos hacer pagos, necesitamos, digamos, cubrir, bueno, planifiquemos. Decimos, bueno, vendemos una proporción en torno a 270, $275 y ¿cómo hago con lo que viene para adelante? ¿Cómo hago a julio? ¿Cómo hago a septiembre? ¿Cómo hago a noviembre? Algunos de ustedes, de los que vienen a los talleres, hoy justo me parece que no está presente, pero me llamó el año pasado cuando había un lío cambiario muy fuerte y me llamó en marzo y me dice, te tengo que contar, dice, pues estuve haciendo varias gestiones financieras, un productor, ¿sí? Productor y contratista, como muchos de ustedes. Y ya tengo las cuentas acomodadas hasta noviembre. En noviembre no sé cómo me voy a arreglar, pero hasta noviembre sí. La verdad es que le dije, bueno, estás mucho mejor que, no sé si el 90% de los argentinos, así que felicitaciones. El tema es gestionar las decisiones y no que las decisiones nos agarren a nosotros. Entonces, hoy este es el precio que nos ofrecen. ¿Van a mejorar la oferta? Y la verdad es que no lo sé. De momento se desaceleró la liquidación en la medida que se tiene que ver qué va a pasar, cómo se va a terminar acomodando. Ahora, el tipo de cambio está prácticamente acomodado. Tenemos una capacidad teórica de pago y tenemos lo que se está ofreciendo. ¿Cómo lo vamos negociando eso? ¿Sí? ¿Y qué pasa con los precios futuros que hoy estamos teniendo que representan bastante lo que espera el mercado que pase con la soja sudamericana y lo que continúe después en el hemisferio norte? Cuando vemos maíz, bueno, el maíz, como les digo, es el que más se ha sostenido en torno a $200 y el futuro julio que está por debajo de 190, ¿sí? Tengamos en cuenta, yo esto se los dejo para que si quieren lo capturan, lo leen más tranquilos después, tengamos en cuenta que estos valores
me sirven en la medida que yo sepa qué voy a hacer con estos valores. Entonces, liquidar, invertir, hacer canjes con insumos ya cerrar precio. También no hablamos hoy de precio de insumos de la campaña, pero sé que los precios de los insumos, algunos han bajado un poco y eso la verdad es que es para aprovechar y poder cerrar precios de costos ya de la 25-26. Por último, miremos las opciones. Una cosa que no les dije en soja hay mucha oferta de opciones put, ¿sí? Para mayo, estamos muy cerquita de mayo, no sabemos si en mayo vamos a perder mucho más valor o no, y hay muchas opciones, pues estamos muy cerquita ofreciendo pisos de $280, baratas en prima, ¿sí? Con primas de poco valor, digamos. Poco valor, a ver, hay que sacar la cuenta y decir, bueno, para mí, ¿cuánto es barato? $1, 0,5, 1,5, me sirve, bueno, y cubrir piso, ¿sí? Se puede cubrir piso sin comprometer mercadería pagando opciones, que son seguros de precio de venta. Y acá en maíz, a julio, ¿sí? Así como hay muchos put en soja, hay muchos call en julio. No hay muchos, algunos call en julio. El call es un seguro de compra. Entonces yo puedo poner un precio de venta y comprar un seguro de compra que me permite, por facilitar la estrategia, ¿no? Recomprar esa mercadería y tomar subas si la subiera. Entonces, como julio es un mes muy crucial para maíz porque es el periodo crítico, digamos, del maíz de Estados Unidos, por ahí vale la pena ponerle un call. Por ejemplo, había un call de 192 a $3 de prima. ¿Es caro? Y es un poquito caro, pero yo le estoy poniendo un piso de 192, o mejor dicho, le estoy vendiendo ahora a $186 el julio, y si se llegara a escapar por encima de $190, yo tengo una herramienta para poder tomar esas subas. Así que es un análisis, por supuesto, que tiene que cada uno hacer y analizar según sus números, ¿no? Por último, trigo, bueno, veamos que el disponible, el físico, se funciona hasta 240.000 pesos, digamos, que representa unos $204. Y realmente el trigo hay que ver, como decíamos recién, de que por ahí vale la pena avanzar con las liquidaciones y no quedar con tanto volumen de trigo expuesto, digamos, a que o no mejoren los precios o por el contrario bajen. Aunque ahora tenemos una situación local que sostiene más que nada los precios, ¿no? Pero el análisis que hice antes y lo que les decía de trigo 25-26, un repaso, ¿sí? Menos de 210 se complica y hay que considerar a ver si hacemos alguna cobertura o esperamos más bien a ver qué pasa estos meses y podemos capturar algún valor para cubrir mercadería que vamos a sembrar, que todavía ni siquiera hemos sembrado. Bueno, acá para comentarles, los esperamos para el taller de mayo 2025, lo vamos a hacer desde otro lugar, porque ya nos estamos yendo desde del CIEP acá en Palermo, digamos el CIEP, que es el Centro de Investigación en Economía y Prospectiva, se va a trasladar a otro departamento, así que bueno, los futuros talleres, el lugar físico va a ser otro, por supuesto virtualmente nos encontramos por el mismo lado y de la misma manera, así que los espero a todos para el taller 2025. Les agradezco y que Dios los bendiga a todos. Quiero que no se desconecten todavía. Ahí les dejo el canal de YouTube donde pueden ver los talleres en diferido, el canal de Instagram donde pueden encontrar también los informes semanales y bueno, para consultas puede ser por Twitter o por correo o por mensaje. Los que quieran recibir invitaciones para futuros talleres y los informes semanales pueden escribirme a un WhatsApp, a ese WhatsApp que está ahí. Yo los agrego a la lista de difusión y ya a partir de ahí estamos. Como último mensaje y antes de sacar la fotito, bueno, quiero decirles que nosotros nos estamos yendo de este lugar porque este lugar, bueno, fue vendido y entonces ahora nosotros nos trasladamos a otra dependencia del Estado.
La realidad es que en mi caso, mi rol es un rol de extensionista. No soy analista, aunque de alguna manera me convertí en analista porque me interesa saber qué va a pasar y cómo explicar las cosas, así que de alguna manera me convertí en analista, pero mi mayor, mi honor es ser extensionista y es aportar información de manera que ustedes la puedan entender. Por eso, si yo explico y ustedes no entienden, la verdad es que no sirve. Lo más importante es que ustedes puedan utilizar la información para tomar decisiones. La extensión es un área que ha desarrollado INTA desde su... muchas gracias, Diego. Ha desarrollado INTA desde sus inicios y el objetivo de la extensión es el desarrollo productivo del país. Quiero dar este mensaje porque INTA es una institución pública y por supuesto que está siendo evaluada y observada por la actual administración, lo cual realmente es muy bueno, siempre que se haga un control y que se tienda a la eficiencia de una institución es muy bueno. Y en ese análisis y en esa revisión es fundamental que sepamos la importancia que tienen las diferentes áreas. Si se desconoce esa importancia, se puede caer en malas hipótesis. Así que quiero dejar realmente en este espacio que me tomo esta libertad, digamos, de decir que la extensión es un área a través de la cual INTA ha llegado a todo el país, en lugares remotos. Yo he estado en Salta, en Río Gallegos, en diferentes San Juan, en pueblos donde realmente hace falta mucho desarrollo regional y el INTA está presente a través de sus agencias de extensión. Así que bueno, quiero dejar mi apoyo a la extensión rural de INTA y un deseo de que desde este lugar se siga trabajando de esa manera sobre el territorio para poder también conocer las demandas, porque la extensión no es enseñar, la extensión es un proceso de aprendizaje conjunto. Acá yo explico y ustedes me dicen cómo les tengo que explicar. Y ustedes me dicen qué necesitan que les explique para tomar mejores decisiones. Así que bueno, me pareció importante decir esto y los espero a todos en el mes de mayo para el taller de mayo, ¿sí? Muchas gracias.